¿Gómez me escucha? Bueno, acuérdense que en un ratito se corta, hacemos el recreo ahí de 15 y después seguimos un rato más, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Ok. Gómez no tiene micrófono, ¿no? Levantó la mano. Ahora, Ahí ahora lo sí. escucho, ahí lo escucho. Bien. ¿Cómo le va, Gómez? Ahí está. Todo bien, todo bien. Bueno. Arrancamos. Fíjense, este es el mismo que le había mostrado el otro día, que lo hicimos gráficamente. Acá lo tengo al lado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la resultante gráficamente con el método del paralelogramo? ¿Sí? Mejor que lo tengamos acá hecho, así les muestro cómo varía el triángulo, ¿no? Cómo varía el dibujo del triángulo. Entonces acá tenemos los datos. Tenemos este sistema. ¿Es un sistema concurrente? Sí. 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 Sí, es un sistema concurrente. Aunque no tienen los mismos puntos de aplicación las fuerzas, y sus direcciones yo las continúo, acá está la dirección de Q y acá está la dirección de T, se cortan en el punto A. O sea que podemos decir que A es el, ¿cómo se llama A? Punto de aplicación. No, en Punto principio de no. concurrencia. Punto de concurrencia. En principio es el punto de concurrencia. Sí va a ser el punto de aplicación de la resultante. Cuando lleguemos a la resultante va a estar aplicada ahí. Se supone aplicada ahí. Piensen que lo que están buscando ustedes es la fuerza total entre estas dos. Pero que no pueden sumar estos dos valores que tienen de dato porque son fuerzas concurrentes. Y cada una es un vector con un ángulo diferente. Cuando tienen eso, que los ángulos son diferentes, no se pueden sumar. Si las direcciones fueran las mismas, se pueden sumar y restar. Pero en fuerzas paralelas o colineales sí se puede hacer directamente, ¿no? Con los números que me dan, los sumo y los resto como si fueran números. Acá hay que aplicar métodos. Vimos que el método del paralelogramo me permite hacer eso gráficamente. Entonces, nosotros tenemos que, nuestro primer paso es, bueno, ver los datos que tengo los módulos de las dos fuerzas, sé sus direcciones en función de los ángulos que me dan, y lo que tengo que calcular es la resultante, aplicando el método analítico. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Este es el método analítico. Acá acuérdense, no hay que buscar escala. Vamos a tener que hacer un dibujo inicial, pero es un dibujo de análisis nada más. No hace falta usar una escala. Por ejemplo, sí, una tiene 16 kilonewton, la otra tiene 10,8. Las puedo dibujar. De 16 y 11, por ejemplo. ¿Sí? Una es un poco más grande que la otra, tratando de respetar los ángulos en lo posible. Yo voy a usar los vectores que ya tengo dibujados porque acá no es tan fácil dibujar como en el papel, ¿no? Fíjense que tenemos que trazar un triángulo donde lo primero es trazar las dos fuerzas que tengo, pero distinto a como hacíamos en el paralelogramo. Acá hay que trazar una fuerza a continuación de la otra, respetando más o menos su dirección. O sea, no es algo que hay que hacerlo a escala así obligatoriamente, pero traten de respetar unas ciertas medidas como para que quede bien el triángulo. Porque si no respetan mucho las medidas, puede ser que algún ángulo se le vaya para otro cuadrante. Entonces, en cualquier parte de la hoja, tengo que dibujar este triángulo de análisis, ¿sí? Comenzando en cualquier punto, eso es lo que quiero decir. ¿Por cuál fuerza comienzo? ¿Por T o por Q? ¿O es indistinto? Es indistinto. Es indistinto. Es indistinto. Puedo empezar por la que quiera dibujando, respetando su dirección, más o menos su dirección, respetando su sentido y más o menos en función del módulo que tenga, el largo que le voy a dar en el dibujo. ¿Sí? Pero es un dibujo orientativo, es tipo un croquis bien hecho. Puedo empezar por cualquiera, en cualquier punto de la hoja, ¿sí? Que no va a ser A ahora, ese punto no va a ser A. Un punto cualquiera, voy a dibujar primero T. Voy a agarrar T en un punto cualquiera y la voy a dibujar. Esperen que la voy a hacer más chiquita. Vamos a la mitad de lo que estaba ahí. Ahí está. Bueno, ahí dibujé T.
me tengo que fijar en el gráfico que tengo de dato, que es este que tienen dibujado acá, que coincide el sentido. Fíjense que va hacia abajo, hacia la derecha, ¿está bien? Ahí coincide, o sea que más o menos la dibujé bien ahí. Y pónganle, no sé, T tiene 16, 15, lo puedo hacer de 3 centímetros, más o menos, ¿sí? El doble de lo que es, el doble, 32 centímetros más o menos usemos. Si esta la hago a 32, la otra que mide 11 más o menos la haré de 22, por decir algo. Tracé una, o sea, mi primer punto, ¿cuál fue? Este de acá atrás, ¿no? Este fue el primero. A partir de ahí dibujé la fuerza, ¿se acuerdan que esto daba 25 grados para abajo, era? 40 más 65 daba 105. 105. Menos 90 daba 15, 15 grados para abajo era. 15. 15, más o menos 15 grados para abajo. Puede ser a ojo, si uno tiene buen ojo, puede hacerlo a ojo. Siempre cerca de la flecha el nombre, esta es T. Y ahora, donde terminó esa, dibujo la otra. Acá estaba mejor del otro lado esto. Ahí. Entonces voy a agarrar la otra. Vamos a cortar la otra. Le voy al largo. Esperen que le cambie el tamaño a esto. Yo tengo que dibujar la continuación de la otra. Donde terminé esa, va la otra. Donde terminé T, iría Q ahora. Ahí. Así, una atrás de la otra. Nada que ver con el paralelogramo. ¿Se acuerdan que en el paralelogramo las dos salían del mismo punto? Las dos salían de acá arriba. No, acá una a continuación de la otra. Y el orden lo pone uno, el orden que quiera. ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. No lo hice a escala, ¿sí? Bueno, y ahora, el lado que cierra este triángulo, el que va a cerrar el triángulo, es la resultante. Gráficamente es la resultante. O sea que empiezo del primer punto hacia el último. Eso va a ser la resultante. Esa sería la resultante. Esta que está acá es la resultante. Vamos a dibujarla, por ejemplo, en rojo. ¿Y la flecha dónde va? ¿Va arriba o va abajo? Eso es muy importante también. O sea, la Con flecha, Q, ¿no? ¿cómo? ¿Dónde está Q? ¿Dónde está Q? Acuérdense que las dos fuerzas que ustedes dibujan es como que van circulando y no se chocan. Fíjense, ¿ve? Viene T para acá y Q no se choca, sino que es como que continúa. Está marcando como un circuito, digamos, ¿no? Bueno, la resultante tiene que chocar siempre contra las fuerzas. Entonces, como dijo ahí Agostina, creo que fue, y alguno más, vamos a poner la flechita donde corresponde. Esta flechita debería estar acá, en Q, apuntando en Q, en contra de la circulación que daban las componentes. Bueno, ahí tendríamos Q. Perdón, la resultante. Esa sería... ¿De acuerdo hasta acá? Sí. No importa para dónde vayan las fuerzas, cómo salga esto. Es respetar eso. Trazar a partir de un punto una de las fuerzas. Donde terminó esa fuerza, a continuación la otra. Y después, el lado que cierra es la resultante. Pero desde el primer punto apuntando al último. A algunos se le podía haber ocurrido dibujar primero a Q, ¿no? ¿Qué pasa si dibujo primero Q? Este fue el primer punto, ¿no? Este. Y ahí trazo Q hasta acá. Este es el segundo punto que dibujé de Q, el extremo de Q. Bueno, a partir de ahí tengo que trazar T. T lo tengo que trazar donde terminó Q. O sea que lo tengo que agarrar de ahí y dibujarlo ahí. Ven, ahí vamos a tener que correr las fuerzas, los nombres, para que no interfieran con el dibujo. Ahí. Siempre cerca de la flecha tratar de poner el nombre. Y que no moleste a la visualización del dibujo. ¿Y dónde está la resultante? Y del primer punto al último punto. O sea que eso sería la resultante. ¿Y la flecha? ¿Dónde va? Va, T. El punto. ¿dónde está T? ¿En Q o en T? O sea, acá arriba, ¿para Q o para T acá? Para Para ti. T. Para T, claro. Tiene que ir en contra de la circulación. Acá ven la circulación, va en este sentido, y la resultante tiene que chocar. Esperen que le pongo ahí la flecha.
y la pasamos a rojo. O la ponemos en azul esta para diferenciarla de la otra. A ver qué diferencia hay, ¿no? Azul. Calizaya, ¿me sigue por el chat? Puede responder por el chat. Espera que no veo chat, no sé dónde lo puse el chat. A ver si está activo. Bueno, lo perdí el chat. ¿De acuerdo? Esta es R, ¿no? Esta es R. Sí. ¿Y qué diferencia hay con la que obtuvimos antes? Con el punto con el Que que se una- encuentra la letra, o sea, la fuerza. Sí, choca, en lugar de chocar contra Q, choca contra T. Pero ¿qué es lo que quiero obtener acá yo? La resultante. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? No, No. es lo mismo. No, Es la misma, miren. Si lo pongo uno encima de la otra, la resultante. ¿Qué pasó? Coinciden exactamente. Lo logramos. ¿Están convencidos? Sí, sí. Además se armó el paralelogramo. ¿Está bien? Pero es lo mismo empezar por cualquiera, ¿no? sí. El resultado final va a ser el mismo. O sea que no importa. A partir de un punto, yo dibujo una fuerza o la otra. Donde terminó esa, dibujo la otra. Y ahí el lado que cierra es la resultante, chocando contra el sentido de las otras. Esto que armamos se llama polígono de vectores. Y sirve para sumar dos vectores también gráficamente, parecido al paralelogramo. Cuando recibí la tarea la otra vez, lo que hacían algunos es esto. Lo que hacían algunos, que vi que hacían es esto, fíjense. Hay un perrito por ahí en ojo. Algunos hacían esto, para hacer este gráfico. Trazaban una de las fuerzas, y la otra no la trazaban a continuación, sino que la trazaban a partir del mismo punto. Hacían esto. Y decían, bueno, la resultante... Esperen que hay alguien más que quiere entrar. Brito, ¿qué pasó? ¿Se fue? Ahí apareció el chat. Bien. Ancede tampoco tenía micrófono. Contestó que sí. ¿Me escuchan cortado ustedes? No. No, No, profe. profe. Perfecto. No, profe. ¿Me escuchan bien? Debe ser entonces Calizaya que tiene... Se le corta por su conexión de internet. Bueno, ¿esto me sirve para hacer el triángulo de vectores, lo que estoy dibujando ahí? No. 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 No, porque si yo trazo acá lo que cierra, ¿sí? La línea que cierra, ¿contra cuál tiene que chocar ahí? Puede chocar con cualquiera. Aparte, fíjense, nada que ver con las que habíamos obtenido antes. ¿Está bien? Bueno, eso no es la resultante, y esto no es el triángulo de vectores. Eso me puede servir para hacer el paralelogramo. Así como dibujé acá, empieza el paralelogramo. ¿Sí? Pero no el triángulo de vectores. Si acá trazo las paralelas, la paralela por ahí, ¿sí? Y la otra paralela por el otro extremo, ¿no? Estoy formando ahí el paralelogramo. Y en el paralelogramo, la diagonal que parte de los mismos puntos donde partieron las fuerzas es la resultante. O sea que la resultante sería esa. ¿No? Sí. 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 Esto no hace falta hacerlo acá. Fíjense, inclusive si me copio la flecha esta que ya tengo dibujada ahí, va a coincidir acá. Miren. Está perfecto. ¿Eh? O sea, puedo usar el método del paralelogramo o puedo usar el método del triángulo. Si lo hiciera a escala este triángulo, también me da la resultante como el paralelogramo. Pasa que yo no necesito, acá necesito el triángulo para hacer un análisis. No lo necesito para hacer un método gráfico, pero podría servirme. ¿De acuerdo? Y el triángulo que ustedes dibujan, como ya vieron anteriormente, es medio paralelogramo. Fíjense que si lo encajo acá, encaja perfecto en el paralelogramo. ¿Lo ven? Ahí. Sí. Y si tomo el otro, si tomara el otro triángulo de vectores, coincide exactamente con el otro triángulo. Por eso, algunos alumnos van a hacer un triángulo, otros alumnos van a hacer el otro. Pero no importa, el resultado es el mismo, no importa por cuál fuerza empiecen dibujando. ¿De acuerdo? Profe, hay que dibujar... Hay que dibujar uno solo. Yo lo dibujé todo para mostrarles
para mostrarles cómo funciona esto, ¿no? Pero me quedo con uno solo. Esto los hago, los borro, no tienen que dibujar directamente. Yo los escondo ahí abajo. Ahí está. Bien, ahí tenemos nuestro triángulo. Esto es lo que hay que dibujar, uno de los triángulos. El que más le guste. Empezando por Q o empezando por T. Empezando por la fuerza 1, por la fuerza 2, por la que más le guste. Ok, Calizaya. Anda flojo, Calizaya, el wifi de la municipalidad, parece. Bueno, ¿cómo sigue esto? Tengo dibujado mi triángulo, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que hallar... Hay que calcular beta. Beta, el ángulo que forman las dos componentes, ¿sí? Acá tengo tres ángulos en este triángulo, tres ángulos internos, ¿sí? Tengo el que forma las dos componentes, que sería este. Este es beta. El que forma la resultante con T, acá lo vamos a llamar beta T. Y el que forma la resultante con Q, este sería beta Q. Bueno, nosotros tenemos que hallar beta, lo voy a acotar para que vean cuál es beta. Pero siempre es el ángulo entre las dos componentes que ustedes tenían, las que tenían de dato. Este es beta. Vamos a poner beta acá. A ver si lo tengo escrito por algún lado. No sé si lo tengo acá, no lo tengo. Bueno, lo vamos a buscar. Símbolos. Símbolos. Aguarden un segundito, que busco beta. En las letras, alfa, beta. Acá está. Ese es beta. ¿Sí? Bueno, ese es el que tenemos que hallar. Para eso me tengo que basar en los datos que me dieron, en estos ángulos que tengo acá. Esto cambia en cada problema. O sea, el cálculo de beta va a ir cambiando en función de los datos que yo tenga. ¿Sí? Tengo que empezar a analizar estos ángulos. Nosotros sabíamos que esta fuerza T está inclinada a 15 grados de la horizontal, ¿no? Si yo trazara acá, tengo que empezar a hacer esto, empezar a trazar verticales, horizontales, ¿sí? Y buscarle la vuelta con los datos que tengo. Ahí trazo una horizontal. De alguna voy a sacar algún dato, de alguna parte. Inclusive pueden trazar las 4 si quieren ahí. A ver, por ahí se avivan más si trazan las 4. Porque ustedes, ¿qué tienen? Ángulos acotados, fíjense, con la vertical acá tienen este ángulo. ¿Qué conocemos nosotros acá? Para sacar fácilmente. Esta fuerza T, habíamos dicho que estaba inclinada a 15 grados acá de la horizontal. ¿No? Este ángulo. Ese de ahí, ¿ven que es 15 grados? Ese lo podríamos llamar alfa. Esperen que... voy a buscar la letra. Este sería alfa. Buscamos acá. Alfa. Alfa, beta, alfa. Ahí está. Selecciona. Ahí lo tenemos. ¿Qué alfa sería? ¿El alfa de quién? De T. Alfa T. Alfa T. ¿Con respecto a qué? Con respecto a X. Con respecto a X. A ver si lo puedo. Quiero borrar este 15. Ahí está. Alfa T con respecto al eje X. Bueno, tendría que quedar como subíndice T ahí, ¿no? Un poquito más chiquito. A ver si lo ponemos de 2. Ahí está. Alfa T con respecto a X y vale 15 grados. ¿Cómo lo sacamos ese? Porque yo en realidad no lo tengo de dato. Ese no lo conozco. Lo tendría que calcular. Todos los datos que no tenga los tengo que calcular. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos ese? ¿Cómo habíamos hecho para calcularlo? Sumamos los dos que teníamos y le restamos 90 grados, ¿no? Sí, subo a 40 más 65. Estos dos en total suman, ahí estamos, ponemos 40 más 40 grados más 60 grados, no, 40 más 65. 65, y a eso le restamos 90.
Es decir, si yo trazo la horizontal acá, ¿sí? Tengo hasta la vertical 90. Si de la vertical tengo 115 hasta T, le resto 90 y me dice cuánto hay del horizontal. Es decir, ahí tengo los 15 grados. Esto lo tengo que escribir. Pero esto va a ir cambiando en cada problema, porque depende de qué datos tengo. Pero siempre me baso en las verticales y horizontales para poder ir deduciendo ángulos. Entonces, ese alfa TX ya lo tengo, 15 grados. Así lo dejaría escrito, ¿no? ¿Qué más necesitaría calcular? Y yo veo acá que si pudiera sacar el ángulo de Q con esa misma horizontal, ¿no? Ese por ahí lo puedo sacar. Si sumo ese alfa TX y el alfa QX, me daría beta. Hay que buscarle la vuelta así. Ahora, ¿cómo puedo calcular el ángulo de Q? Ese es fácil. Sería el alfa Q con el eje X. Esperen que lo acoto acá para que vean cuál estoy, no sé si lo vieron, es este que está acá. ¿Está bien? Ese, fíjense que bueno, es 50 grados, ¿no? Ya me lo dice acá el programa porque lo hice bien, pero ¿cómo lo calculo? Este sería el alfa DX. No, perdón, Q era este, ¿no? Alfa QX. ¿También los nombres? ¿Entienden los nombres que le voy poniendo a los ángulos? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Me uso alfa en general. Después, bueno, como lo mido con respecto al eje X, le pongo el subíndice X. Y le pongo el nombre de la fuerza para saber a qué fuerza pertenecen. Este es el T, este es el de Q, y ese es el que quiero sacar ahora. ¿Qué conozco yo? Que Q forma con la vertical 40. Fíjense que acá tienen Q y acá tienen otra vertical. ¿Qué pasa con ese ángulo? ¿Cuánto tiene que ser? Y 40. 40. Fíjense que ustedes, en realidad, no tienen acotado ese ángulo de 40 acá, ¿no? En el dibujo original. Fíjense que en el dibujo original, estos 40 que están acá arriba, ¿sí? Es este ángulo. Eso es lo que tienen que empezar a ver ustedes, ¿sí? Propiedades de líneas que se cortan y forman ángulos. ¿Ven? Estos 40, esos son estos que están acá, ¿está bien? Esta es la dirección de Q, acá la tengo, y ahí tengo los 40 grados. Pero ¿qué pasa? Estos 40 que puse acá abajo son opuestos por el vértice con el 40 de arriba, porque es la misma línea cortada por la vertical. O sea que estos dos tienen que ser iguales. Es decir, yo podría escribir acá, antes de hacer este cálculo, podría escribir que el alfa Q con el eje Y, el eje Y, es de 40 grados. Ese es el que conozco. Este que está acá abajo sería. Este que está acá abajo, tienen que lo copio de acá. Acuérdense que en unos minutos se va a cortar. ¿Sí? 6 minutos. Hacemos recreo de 15 y después Y hacemos la aparece última arriba. parte. ¿Cómo? Y después luchamos de vuelta con la conexión. Para poder ingresar. ¿Está bien? Bueno, ahí lo tienen. Ese alfa QI con el eje Y, lo estoy midiendo, desde Q hasta el eje Y, es el opuesto por el vértice de 40, por lo tanto tienen que ser iguales, dice la geometría. ¿Y cómo puedo sacar el X? Porque yo necesito el alfa QX. Haces 40, 90. que es alfa QI ¿Sí? menos 90, 90. que sería el ángulo. Ese sería el ángulo. Pero pongámoslo en orden, primero el mayor para que nos dé Sí, 90 menos 40. claro, claro. 90 menos alfa QI. Lo voy a poner la fórmula primero para que quede escrito ahí, se acuerde si alguno va a revisar esto para estudiar algo, que serían los 90 menos los 40. Y eso me daría los 50 que habíamos visto que daba hoy, ¿no? 50 grados. Entonces ahora ya estoy en condiciones de calcular beta. Porque si miro el dibujo, esperen que lo copio. A ver, ¿a quién llamamos? Tiago, ¿cómo calcularíamos beta? ¿Tiago me escucha? Y sumando el ángulo Gómez, ¿no? ¿Está hablando ahí? de sí, ¿Sumando qué ángulo? sumando el ángulo de
el ángulo de los 15 con el ángulo de los 50. Los 50. Los dos X, los que eran X, el alfa TX y el alfa AX. Exacto. Los 15 más los 50 grados. Y esto nos daría... Disculpe, profe, que no lo había escuchado. No te hagas problema, Tiago. Después te pregunto de vuelta, te pregunto otra cosa. Y esto daría 65 grados. Sí. Bueno, pero lo teníamos acotado eso ya. Justo en el ángulo este. Pero habría que ver si era ese o era el otro. ¿Sí? Habría que haber interpretado eso en este dibujo. Llegamos a los 65, que está bien, es correcto, es ese que está ahí. Pero bueno, acá lo demostramos, es ese realmente. Es porque dos líneas que se cortan podrían formar dos ángulos, ¿sí? Si uno es agudo, el otro es obtuso. Bueno, en este caso, salvo que sean 90 justo los dos, porque están a 90 grados. Bueno, tenemos beta. Hay que buscarle la vuelta con los datos que tenemos y de alguna forma se pueden obtener el ángulo beta que nosotros necesitamos. Acá hay que usar el ingenio geométrico. ¿Sí? Ver que dos ángulos dan una línea divide a un ángulo en dos y la suma de esos dos va a dar ese ángulo mayor. Que dos líneas que forman 90 grados, ¿sí? Dos líneas perpendiculares forman 90 grados, una vertical y una horizontal. Y si mi línea parte ese ángulo en dos, por complementarios puedo sacar alguno de los ángulos, opuestos por el vértice, alterno. Hay muchas propiedades de ángulos que se pueden aplicar. Bueno, ahora ya tenemos beta. El primer paso era hacer el triángulo, ya lo hicimos. El segundo paso, hallar beta. Con beta ya podemos hallar la resultante ahora. Usando la fórmula del teorema del coseno. Tienen que tratar de escribirla. Porque tiene raíz cuadrada esa, ¿no? Decía que la resultante, que es uno de los lados del triángulo, esperen que voy a copiar esto y lo voy a limpiar un poquito para que quede el triángulo limpito y se vea más fácil. Esto lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Bueno, ahí se ve un poco más limpio. ¿Sí? En la fórmula resultante tenía que poner una de las fuerzas al cuadrado. Todo, ¿Sí? todo en raíz. Todo va en raíz. Al final le pongo la raíz, sí. Tengo una de las fuerzas, Q, las tengo que elevar al cuadrado. A ver si puedo poner acá. Q al cuadrado. Q al cuadrado. Aguarden un minutito que eso no lo hice nunca acá. Word sé cómo hacerlo acá. Sí, acá está fácil. Ahí está. Q al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Más? T al cuadrado. T al cuadrado. O sea, las dos fuerzas que uno tiene componentes se suman sus cuadrados. Hay que elevarlas al... ¿Qué pasa? En un minuto se corta, acuérdense del recreo. ¿Qué más? Menos 2 Menos 2 por... 2 la por fuerza por Q por T. Por el coseno el coseno del de ángulo opuesto al lado que estoy usando, o sea, beta en este caso. Ese es el teorema del coseno, ¿sí? El ángulo que va en el coseno es el opuesto al lado que estás calculando. Si yo estoy calculando el lado R, fíjense que ese sería como un lado del triángulo R. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Y beta. Fíjense que de Q, de este lado, ¿cuál es el opuesto? Este ángulo que está acá arriba. El alfa T. El beta T, perdón. ¿Sí? ¿Y cuál es el opuesto a T? El beta Q. Así que eso es lo que hay que poner. En este caso, el opuesto a R es beta. Ven que lo copio acá. Y lo ponemos acá en el coseno. Coseno de beta. Y todo esto, como R caería al cuadrado ahí, lo voy a pasar del otro lado como una raíz. Ya se corta, hacemos recreo. Hacemos la raíz cuadrada de todo esto. O sea que Sí, te escucho, Tiago.